también tener este mensaje. Estamos conociendo, tenemos una agenda hasta el 6 de este año que viene, de enero, ya aquí por lo menos, estar en ciudades, como estamos ahorita en Higüey, luego pasamos para Jarabacoa, si no mal recuerdo, y así vamos a ir a lugares Santo Domingo inclusive. Pero bueno, a eso nos ha llevado el conocer estas verdades, porque déjame decirte una cosa: si hay un tema desconocido dentro de la Iglesia evangélica, es sobre el cuarto mandamiento. Eso es muy desconocido, y lo poco que se conoce, no se sabe cómo plantear a la Iglesia, por así llamarlo. Así mismo, eso es importante, es tener esa base. Yo siempre lo he dicho, algo que me identifica, he dicho, espero otra verdad si hay detrás de la que ya conozco, que son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que el Señor estipuló en su palabra, lo dejó, y no solamente lo dejó para un grupito, lo dejó para el mundo, conocerlo al mundo. Y me alegra mucho esta mañana que usted conoce de esa palabra, conoce de esos 10 mandamientos, y aún reciba rechazo como fue en los tiempos de aquellos hombres bíblicos, que es lo primero y es lo más importante, porque esto lo va a llevar entonces al segundo nivel que Cristo quiere que usted esté. Y mire cómo está esa agenda llena de personas curiosos que quieren saber y también conocer de esa gran verdad. Ya en Lima usted hace un trabajo extraordinario, aquí en República Dominicana ya está trabajando, pero algo que quisiéramos saber más: el pastor Ortiz es casado, soltero, o se dedica solamente hoy en día al Señor. Bueno, yo me he enfocado 100% en la obra. No soy casado, todavía no pienso casarme, pero estoy enfocado en lo que es la obra. Imagínate si fuera casado, yo tengo, por ejemplo, a las 8 de la mañana, tengo hora de salida y no tengo hora de llegada. A veces llego 10, 11 de la noche y ando en todo lo que tengo que hacer. Entonces imagínate una esposa en mi casa, pues me hubiera abandonado y dice: ¿y tú para qué te casaste conmigo? Imagínate venir a República Dominicana, estar unos días, por ejemplo para México vamos a ir desde el 3 al 24 de marzo. Sí, imagínate. Sí, esto es un Pablo encarnecido. Me deja la esposa. Está ahí. Entonces, pero esto está bonito, pastor, está bonito y está bien. El Señor lo ha elegido así y eso está bien. Ahora, si el Señor entiende, pondrá también a sí mismo una misionera extraordinaria a su lado, pero muy bien en la vida que usted lleva. Pastor, ¿hace cuánto tiempo que usted conoce de esa gran verdad del cuarto mandamiento? Como yo te digo, yo conocí el cuarto mandamiento desde que yo era un niño. O sea, cuando estaba en el colegio, en la escuela primaria, le pregunté al profesor y él me dijo: mira, el cuarto mandamiento es el sábado. Eso nunca se me olvidó. Pero de ahí a decir, bueno, lo que él me dijo es 100% y yo tengo que predicarlo, eso nunca cambió mi vida. Aunque yo sabía eso, pero tenía el concepto de que a pesar de que dice eso, había que refutarlo y había que abandonarlo o rechazarlo. Pero el detalle es que siempre en mi mente el cuarto mandamiento siempre estuvo ahí. El detalle es que en el tiempo del COVID fue como yo me afirmé sobre si eso es cierto o no. Pero como te digo, la intención era refutar, no avalar. Pero al encontrar con tanta evidencia, porque estoy segurísimo de que cualquier persona, no solo yo, sino cualquier persona que estudia con una mente neutral, no con el perjuicio que te siembran, cuando analizas este tema, pues obviamente te vas a encontrar con una verdad tan clara, y de a fomentarlo ya con fuerza, con toda convicción, imponiendo sobre la cultura chocante, ¿verdad? Ya después del COVID, podríamos llamarlo así. Muy bien. ¿Y por qué seguimos? ¿Por qué sigue usted predicando el sábado a las iglesias pentecostales? Déjame no decir pentecostales, a todo aquel que tiene de conocimiento del sábado, pero que se considera cristiano. Muy bien. ¿Qué es la esencia que se busca a través de eso? Mira, ¿sabes por qué me centro en ese tema? Que no solamente hablo de ese tema, yo hablo mucho de distintos temas, ¿verdad? Pero ¿por qué hablar y enfatizo
de ese tema, porque cuando tú le hablas a la iglesia evangélica de los 9 mandamientos, no necesitas hablar de algo que ya saben, ¿verdad? Entonces yo me centro en hablar de algo que no se habla, y déjame decirte, pobremente, la iglesia evangélica en todas partes habla de todos los 9 mandamientos, pero no hace énfasis en el cuarto. Y cuando habla del cuarto, rechaza completamente diciendo que el cuarto mandamiento es una ley de Moisés. Y eso es lo que yo digo, pero qué error tremendo que hay. ¿Cómo es posible de decir que el cuarto mandamiento es de Moisés y los otros 9 sean de Dios? ¿Verdad? O sea, ellos rechazan porque dicen este mandamiento es de Moisés. Entonces, me enfatizo en este punto específicamente por la razón de que se habla de, mira, si en la iglesia evangélica se hablara de todos los mandamientos, incluyendo el sábado, menos del 7º mandamiento que dice no cometas adulterio, pues yo me enfocaría en ese. Pero como en ese mandamiento se enfoca todo el mundo, entonces yo hablo de lo que no se habla. ¿Te acuerdas del apóstol Pablo que decía? Yo vengo a hablar de este Dios desconocido para ustedes. Sí. Entonces yo vengo a hablar para la iglesia evangélica. Te lo digo porque sinceramente yo tengo las evidencias grabadas aquí en la página. De hecho, la página se llama Mensaje Fiel, para que quiera verlo. Okay. En Facebook, Mensaje Fiel Oficial, vamos a compartir YouTube. Todo eso. Le explico que la gente no conoce ese tema. O sea, al no conocer ese tema, yo me doy cuenta por los líderes que yo hablo, porque yo soy pastor y junto con pastores. Entonces, cuando yo hablo con pastores que tienen 40 y 50 años en el ministerio y hablamos de este tema, es para ellos un tema desconocido. Y si para los líderes es desconocido, ahora imagínate para los miembros. Entonces, ¿por qué callar a un tema desconocido? Yo quiero hablar del tema desconocido y es el pan del día. Y pues como te cuento, la gente ha respondido diciendo gracias porque nos has aclarado aquello que por años no nos ha sido claro. Y es el trabajo que estamos realizando. Y Dios nos respalda, obviamente, porque tenemos la Biblia de nuestro lado. Amén. He escuchado así, sigo en el mismo tema, he escuchado siempre muchas personas, hermanos, que se acercan y me dicen, bueno, hasta muy cercanos, yo no guardo el sábado como tú, Angelina, porque, por ejemplo, en mi casa, mis amigos, mis conocidos, mis clientes, desde que llega el viernes a la puesta del sol, ellos ya saben, se restringe la visita, se restringen muchas cosas para prepararnos en el hogar, preparar el ambiente para ese momento especial. Y me dicen, no es necesario porque yo me tomo un día, me puedo tomar cualquier día porque Dios está en todos los días. Me puedo tomar un día y disfrutar con el Señor y estar tranquilo con Él. Yo puedo hacerlo, eso no hay problema. Y lo he escuchado siempre entre mis hermanos de decir, no, yo me tomo el domingo y yo se lo dedico al Señor. ¿Cómo es dedicarle el 4º mandamiento al Señor, según la verdad recibida el pastor Ortiz? Mira, para no ahondar mucho, el Levítico 23, capítulo 3, te habla de 2 puntos específicos de uno que hay que hacer el sábado y otro que no hay que hacer ese día. Y eso estaba enfocado también en el 4º mandamiento que está en Éxodo 20, del 8 al 11. Pero lo primero que dice Levítico 23, 3, dice que el sábado es un día que uno debe dejar de trabajar. Primer punto. Y segundo punto dice que es un día de santa convocación. Entonces, hay que enfocar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Santa convocación. ¿Qué es lo que no hay que hacer? No es un día laborable, es un día dedicarle específicamente a Dios. La pregunta es a lo que tú me dices. Eso se levantó en un seminario cuando estábamos hablando de ese tema a pastores en Puente Piedra. Se levantó un pastor que tiene 70 años y 50 años dentro del ministerio y como 30 años como seminarista, él formando pastores, y me dijo lo mismo que tú me estás diciendo, pero cualquier día lo puedo dedicar al Señor. Y él dijo, pero yo guardo todos los días. Una cosa, la palabra guardar el sábado involucra estas 2 cosas principales. Uno, que es dejar de trabajar, y el otro es de hacer santa convocación. Y yo le pregunté al pastor, le dije, te voy a demostrar que tú no guardas todos los días como afirmas decir. Mi pregunta es, ¿tú no trabajas todos los días? Porque el guardar el sábado implicaba no trabajar. Te pregunto, ¿trabajas o no trabajas? Y él dijo que sí trabajaba. Sí, trabajo. Muy bien. Segundo punto, ¿haces santa convocación todos los días?
Y toda persona que dice que guarda todos los días es mentira, porque para guardar todos los días tiene que descansar, no trabajar todos los días y hacer santa convocación todos los días. Pero esto es falso. ¿Sí? Ahora, respondiendo a tu pregunta puntual, ¿puedo guardar cualquier día? Si es que la Biblia me dijera en el cuarto mandamiento, acuérdate de un día de la semana para el Señor. Trabaja 6 días, pero guarda uno. Pero es que la Biblia no dice eso. La Biblia dice, acuérdate del día séptimo. Y la Biblia dice que el día séptimo fue santificado. Tiene 3 cosas, lo que no tienen los otros 6. Génesis, cuando Dios creaba el cielo y la tierra, Génesis dice que Dios santificó el séptimo día, lo bendijo y lo reposó, descansó. Y ese mandamiento es plasmado en Éxodo 20, del 8 al 11, diciendo que debes guardar ese día y descansar, así como Él lo señaló y lo santificó en la creación, haciendo un énfasis al pasado, ¿verdad? Ahora, esto es interesante. Así que cuando a mí me dicen, yo puedo guardar cualquier día, yo le digo, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a demostrar que en la Biblia dice que hay que guardar el séptimo día. Eso es, y te voy a poder demostrar a través de toda la Biblia. Pero yo solamente quiero que tú me demuestres un solo texto donde dice que hay que guardar cualquier día que yo elija. Porque cuando la Biblia dijera, acuérdate de cualquier día de la semana, está bien lo que tú planteas, pero déjame decirte que Dios ha escogido el día ya. Y cuando Dios les dijo rojo es rojo, pues no puedo hacerlo negro, lastimosamente. Así es que la gente quiere acomodar todo a lo que ellos digan. Entonces, no podemos decir el argumento, yo puedo guardar cualquier día de la semana. Es verdad, nosotros todos los días lo dedicamos al Señor, nos levantamos, pero al mismo tiempo trabajamos, ¿verdad? Trabajamos, no oramos solamente los sábados, no estudiamos la Biblia solamente los sábados. Yo, por ejemplo, tengo reuniones todas las noches en Lima y donde quiera que esté. Pero el detalle es que el sábado es un día especial, un día que uno lo busca al Señor, parando de sus actividades. Y es lo más maravilloso, como dice Isaías 56, 13 y 14. Ok. Otra pregunta, pastor, que siempre hace referente a esto. ¿Cómo sé yo que el sábado es el séptimo día? Oh, muy fácil. Primeramente, cuando tú vas al libro de Mateo 28:1, vas a encontrar que Cristo resucita el primer día de la semana. Esto lo dice la Biblia literalmente. Marcos capítulo 16, verso 9, lo dice literalmente, que Cristo resucitó por la mañana. Y yo creo, porque hay una profecía bastante clara en el Antiguo Testamento que nos habla acerca de la resurrección de Cristo. ¿Tú sabías que el Antiguo Testamento enfatiza que Cristo tiene que resucitar con un terremoto? Sí. ¿Y tú sabías que el Antiguo Testamento dice que Cristo tiene que morir con un terremoto? Sí. Muy bien. La pregunta es, ¿a qué horas fue el terremoto? El día viernes, 3 de la tarde. ¿Y a qué hora fue el terremoto? El domingo por la mañana, cuando las mujeres salían entre el sepulcro y el camino. Ahí hay un segundo terremoto. Cristo muere con un terremoto y resucita con un terremoto, porque un ángel descendió del cielo. Dice Mateo 28, 1 y 2, que en ese camino un ángel descendió del cielo y movió la piedra. Ese fue el momento de la resurrección. Es irrefutable que Cristo resucitó el primer día de la semana. Esto es irrefutable. Pero, ¿qué otro me avala? Me avala la historia, porque nosotros tenemos fuentes históricas como la Didache, que fue escrito en el siglo I, ¿verdad? Año 60 al 120, algunos dicen, pero lo que sabemos es que la Didache es uno de los primeros documentos que existe, extrabíblicos, que también nos afirma que Cristo resucitó el primer día de la semana. De hecho, era conocido dentro de la iglesia como el Día del Señor. Lo llamaban por la resurrección de Cristo, no porque era el día de guardar, sino por la resurrección de Cristo. Y tú vas a ver a San Ignacio de Antioquía en el siglo II, vas a ver a los padres de la iglesia afirmando que Cristo resucitó el primer día de la semana. Esto era una irrefutable, una fuente irrefutable. Tenemos pues los documentos históricos que Cristo resucitó el primer día de la semana. Es una fuente muy abrumadora, aunque algunos dicen que Cristo no resucitó el domingo, sino resucitó un día antes, pero esta es una teoría del siglo XX, es moderna, pero a través de 19 siglos y 20 siglos, por así decirlo, se ha creído y tenemos la fuente histórica de que Cristo resucitó el primer día de la semana. Entonces, si la Biblia al primer día de la semana le llama, o sea, al domingo, la Biblia le llama primer día de la semana. Eso es muy claro. ¿Cómo sabemos que es el séptimo día? Pues es obviamente, desde el tiempo que Cristo resucitó hasta el día de hoy, no se ha perdido la fuente histórica de que el domingo de Cristo que resucitó es el mismo domingo de hoy. Si el domingo de Cristo es el mismo domingo de hoy, ¿cuál es el séptimo día? Un día antes. Tiene que ser el mismo sábado. Ahora, hay una cosa que yo quiero enfatizar. Algunos me dicen, oye, pastor, pero es que nosotros guardamos un sábado que no es el séptimo día.
Y porque nosotros estamos guardando, me dicen, tenemos que guardar el sábado basado en el calendario de los judíos. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. En Lima, nosotros tenemos ahí una sinagoga judía, que es de los judíos originales, verdaderos. Ellos no tienen que ver nada con nuestro calendario, con el calendario gregoriano, que fue incluido por el Papa Gregorio en el año 1582. Pero los judíos, ¿sabes qué es lo que ellos guardan en Perú? El mismo sábado que nosotros guardamos y el mismo sábado que los adventistas guardan. Mi pregunta es, y yo les pregunto, ¿ustedes guardan el sábado conforme al calendario gregoriano o al judío? A los propios judíos. Y dicen que el mismo sábado es. Ellos están guardando el mismo sábado. Los judíos no tienen el calendario gregoriano, pero ellos están guardando el mismo sábado del calendario gregoriano. Si no hay problema en eso. Si tú escribes ahora mismo escribes qué día estamos en Israel, te va a salir que estamos el mismo día y la misma fecha que hoy. O sea, no hay problema en eso. Pero este argumento de que no es el mismo se creó justamente porque la gente piensa que es otro sábado. Es muy fácil comprobar con la historia y con las fuentes bíblicas. Eso es así. Muchos han tenido esa pregunta de decir, pero ¿cuál es? Porque no ha visto un calendario en la Biblia que lo detalle por nombre. El Señor sí dijo el primero, el segundo, el tercer día, pero no había uno que lo detallara de esa forma. Pero en verdad estamos sorprendidos, agradecidos y feliz de que el Señor pueda hacer tan gran maravilla. Un ministerio extraordinario, pastor, que tiene en su mano, pero a la vez un desafío. En este espacio, ya para ir culminando, durante ya esos días que usted ha tenido de presentar esta verdad, ¿cuál ha sido el momento más desafiante para el pastor Ortiz? Creo que el momento más desafiante para nosotros, por así decirlo, es superar las críticas, no solamente de la iglesia evangélica. Yo pensaba que la iglesia evangélica nos va a criticar, y hemos recibido críticas de la iglesia adventista, la cual debería más bien estar de nuestro lado. Y entonces enfrentarte a gente que está en contra tuya por predicar una verdad que ellos lo han predicado, eso es fuerte. Pero de alguna manera yo siempre he dicho, nosotros no vamos a parar así se levante quien, porque nos hemos determinado, y el desafío que tenemos es tremendo. Vamos a llevar el mensaje a la iglesia evangélica porque no necesita la iglesia adventista este tema. Yo no tengo mensaje en este tema para la iglesia adventista. Yo tengo un mensaje para la iglesia evangélica y me voy a identificar como ella. Llevarle este mensaje a la iglesia adventista es como llevar un vaso de agua salada al mar. ¿Para qué? Entonces la iglesia evangélica necesita esto, y no es posible que exista mucha gente que no conoce esta verdad, en la cual no se les tenga que decir. Ese es el desafío que tenemos. Sí, y respecto a lo que usted dijo, pastor, me gusta que usted dijo gente, porque donde hay gente hay mucho desafío. Y puedo decir, ya no es la iglesia adventista, sino personas en la iglesia adventista que todavía también deben ser conquistadas. Que eso Amén. El Señor se lo agregue también, porque Amén. Tenemos de todo Amén. En el pueblo de Dios. Señor. Y la verdad presente es para que todos volvamos a redimir el que creó Jesús, que es de ser salvos por la palabra, por esos 10 mandamientos. Yo soy adventista del séptimo día, y lo digo porque no me identifica ser adventista, sino guardadora de la palabra del Señor. Yo guardo los mandamientos del Señor y cada día me esfuerzo para hacerlo mejor y llegar a la perfección de Cristo, porque como humana no puedo. Pero ahora bien, dentro de las iglesias necesitan asimismo despertar y conocer que hay una verdad presente. Y qué bueno que usted tiene este corazón y ese espíritu de obediencia, de apego, para poder ir y enfrentar esos momentos. Para culminar ya, pastor, ¿qué le diría a toda esta audiencia que le ha escuchado y a escucharlo hablar de un punto tan controversial que es el cuarto mandamiento? Porque en verdad toda la sociedad conoce de no matar, no adulterar, no hablar falsos, y que en verdad, por eso le digo que todos necesitamos volver al verdadero camino, porque quienes dicen no al cuarto, pero le dicen sí
a la mentira, le dicen sí a la calumnia al hermano, le dicen sí al adulterio, le dicen sí a desobedecer a los padres. Entonces, ¿cuál es su mensaje final para todos los que hemos escuchado su palabra? Muy bien, el mensaje final creo que yo tengo es, voy a comparar el milagro que Cristo hace en Gadara. Cuando Cristo entró a tierra gadarena, hizo un milagro allí, se acuerda, con el endemoniado. Sí. El endemoniado le dijo, Señor, sígueme. Y él le dijo, no, quédate aquí en tu tierra, porque aquí tienes una misión mayor a la que me vas a seguir. Yo creo que toda iglesia evangélica debe estudiar este tema, profundizarlo, descubrirlo, y no migre a ninguna iglesia, quédese allí y vaya y enseñe a los que deben enseñar. Y esa es mi misión. Yo no tengo... ¿Cuál sería la misión mía si yo descubrí estas verdades y irme a la iglesia adventista? ¿Para qué un adventista más? No, necesito quedarme aquí y hacer la obra acá. Y yo doy ese consejo a todo aquel que descubra estas verdades, se pregunte a sí mismo, ¿por qué creo en el que el domingo es el día del Señor? Si ¿dónde está en la Biblia? Eso no existe. El domingo fue puesto por el hombre, ¿verdad? Pero tiene que hacerse esas preguntas. ¿Por qué nosotros guardamos 9 mandamientos y no el cuarto? Que también los 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios. No lo escribió Moisés. Y tercera pregunta que tiene que hacer es, ¿por qué nosotros decimos que no tenemos nada que ver con la ley, y siendo evangélicos, y en la iglesia nos piden la primicia y el diezmo de la ley? Si el diezmo y la primicia está vigente dentro de la iglesia evangélica, ¿de dónde salió eso? Del Antiguo Testamento. Porque la gente cree que la ley está anulada cuando le conviene. Cuando le conviene, dice, la ley está anulada porque no hay que guardar el sábado. Pero la ley está vigente cuando se trata del diezmo y la primicia. Entonces hay que hacerse esa pregunta. Y si está anulado el Antiguo Testamento, está anulada la ley de Moisés, pues que se anule también eso, ¿verdad? Y si no está anulado, entonces sí. No, porque el diezmo, pastor, viene desde Abraham. Sí, pero el sábado viene desde más antes de Abraham. ¿Sí? Desde la creación. Entonces hay que entender ese punto. Ese es mi mensaje, que se descubran estos temas y que se queden allí donde los necesitan. La iglesia evangélica necesita este tema y que todos se queden allí para que puedan enseñar a los que no todavía lo saben. Amén, gracias. Pastor. Amén. Muchísimas gracias por esa palabra. Mi hermana querida, adelante. Amén.